Cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Me hace especial ilusión presentaros hoy a Juan Manuel Núñez Olarte. Sabéis que teníamos una sesión del dolor prevista hace como 3 semanas y hubo problemas técnicos. Y hoy ha venido aquí a la sede para presentarlo y que no tengamos ningún problema y esta sesión pueda llevarse a cabo. Con lo cual agradecemos muchísimo este esfuerzo. Y el doctor Juan Manuel Núñez Olarte fue jefe del servicio de paliativos del Gregorio Marañón y actualmente trabaja fundamentalmente en paliativos precoces dentro del servicio, un término muy, muy interesante. Y tuvo una vinculación con, muchos a lo mejor lo recordáis, con la fundación que a través de el doctor Tejedor, nuestro querido doctor Tejedor, y que hoy nos va a poner al día en el tema del dolor. Creo que es un tema importantísimo. Sabemos que los pacientes renales tienen una prevalencia muy, muy elevada del dolor, con lo cual tenemos que aprender a manejarlo de la mejor manera posible. Y yo creo que hoy la sesión va a ser realmente un punto de inflexión para que aprendamos cosas y nos pongamos al día. Así que sin más preámbulos, muchísimas gracias y nada, todo suyo, doctor Núñez. ¿Ya están? ¿Sí? ¿Se oye ya? Sí. Pues buenos días a todos. Muchas gracias a Friat, a Fabiola, a David por la invitación y muchas gracias también a Alberto, que nos estará escuchando desde algún sitio, Alberto Tejedor, porque me embarcó en este tema hace ya 10 años. Y bueno, pues todas las iniciativas de Friat pues despiertan en mi interés desde entonces, lo digo abiertamente. Así que cuando David me contactó y me dijo que me parecía si podía repasar las recomendaciones que hicimos hace 10 años sobre manejo de dolor crónico en hemodiálisis e insuficiencia renal crónica avanzada, pues le dije que seguro que Alberto me estaba empujando también. Así que sin más me puse a prepararlo. He hecho el mismo formato que entonces, es decir, las diapositivas se autoexplican, se pueden utilizar como una chuleta y llevarlas en el bolsillo si uno quiere para una consulta rápida o algo por el estilo, con lo cual no me voy a detener a leeros todas las diapositivas porque están muy cargadas de información, sabiendo que, bueno, pues que las diapositivas se quedan con vosotros aquí en Friat y que las podéis utilizar como material docente. Simplemente intentaré señalar los puntos donde ha habido más novedades y dejar el tiempo para la discusión que tenéis habitualmente. Bueno, como habéis comentado, como ha comentado Fabiola al principio, estos son datos vuestros. La prevalencia del dolor crónico en hemodiálisis pues es muy elevada. Entonces, por eso empezó todo el tema en su momento hace 10 años. Como sabéis, la mayoría de los pacientes adultos padecen dolor. De ellos, por lo menos la mitad tienen dolor moderado o severo. Es curioso porque estas cifras prácticamente son equiparables al dolor en la situación de cáncer avanzado. Y el problema es que sigue siendo un problema que está infradiagnosticado e infratratado. En todos los estudios de revisión que se mencionan en la literatura, 3/4 partes de los pacientes siguen diciendo, en un entorno como el nuestro, que se les trata mal su dolor. Y el problema es que, bueno, pues el nefrólogo que está y las enfermeras que están al pie del cañón en la hemodiálisis, como sabéis muy bien, os convertís en los profesionales de referencia para estos pacientes y no piensan que el dolor tenga que ser tratado por otros profesionales. O sea, el dolor está maltratado y la culpa la tiene quien está más cerca del paciente. El dolor crónico tiene un impacto profundo, desde luego, en su calidad de vida, en su morbilidad, en la mortalidad, en el estado anímico, etcétera, en muchas situaciones. Las causas del dolor crónico se pueden dividir de varias maneras. En la situación de hemodiálisis puede ser
un dolor asociado a la propia causa de la enfermedad terminal, como sería el riñón poliquístico, complicaciones que conocéis muy bien, tanto óseas como urémicas de la ERCA terminal, y las comorbilidades que suelen tener, pues artrosis, vasculopatías, polineuropatía diabética, etc. Y después hay un aspecto que es muy típico, que lo sabéis manejar muy bien además, que es el dolor procedimental durante la hemodiálisis. Mi experiencia en el contacto que he tenido con vosotros y con mis compañeros de nefro en el Marañón es que cada maestrillo tiene su librillo y no pienso dedicarme a este tema en esta presentación. No es objeto de esta presentación abordar el dolor que se produce durante el procedimiento de la hemodiálisis. Ese es vuestro mundo, lo manejáis muy bien. Yo lo que quiero es ayudaros con el paciente que se presenta con un dolor crónico y que le está erosionando su calidad de vida. La mayor parte de las veces va a ser un dolor crónico benigno, porque si es un dolor crónico maligno y no es terminal, probablemente estará conmigo en una consulta de cuidados paliativos precoces de las muchas que tenemos ya en los servicios de paliativos de Madrid. Tipos de dolor crónico, por su naturaleza, pues fundamentalmente es musculoesquelético, o que llamamos nosotros también partes blandas, casi el 60%, neuropático, desafortunadamente un 40%, el mixto, que no es tampoco una buena etiología, el de los dolores isquémicos, de calcifilaxis, he visto algunas espantosas, de verdad, eso es el 20%, y volvemos al procedimental, al cual no es objeto de esta discusión. Bueno, esta fue la escalera analgésica que os propusimos hace 10 años. En su momento la comenté con Alberto, le pareció muy bien y es lo que proponíamos para el estudio que se hizo aquí en FRIAD, antes y después, aplicando esta escalera analgésica. Para aclaramientos de creatinina de menos de 30. El primer escalón lo considerábamos dolor leve, se trataba con paracetamol, básicamente con analgésicos no opioides. El segundo escalón para dolor moderado con los opioides de elección, siguen siendo los mismos, pero a baja dosis, todo lo que fuese menos de 30 miligramos de morfina oral diaria. Y el tercer escalón, que era dolor intenso, opioides a alta dosis, que entonces lo considerábamos 30 miligramos de morfina oral diaria. Y con esto, tranquilamente, pues hicisteis el estudio y os salió bien. Pues esta es la propuesta 10 años después y las cosas han cambiado sustancialmente. El primer escalón, que es para el dolor leve, pues incluye ahora no solamente lo tradicional, paracetamol y metamizol, sino también los AINES tópicos. El segundo escalón es que antes de plantearse utilizar cualquier opioide, si el dolor es neuropático, hay que utilizar analgésicos para dolor neuropático. Y eso serían gabapentinoides, venlafaxina o lidocaína tópica. Y el tercer escalón, que incluye ya todo lo que sea dolor moderado o intenso, se trata con nada más que dos opioides, en mi opinión, o buprenorfina o fentanilo transdérmico, nada más, no hay otra opción. Y la barrera que no debería pasarse, según todas las recomendaciones norteamericanas sobre todo, son discutibles entre 60 y 90, nunca más de 100 miligramos de morfina oral diaria en equivalente. Por supuesto, estamos hablando de bupre y fentanilo, pero no superar la barrera del equivalente a los 90 miligramos de morfina oral diaria en un dolor crónico benigno. Y, por supuesto, el cuarto escalón, y que se insiste cada vez más en toda la literatura, todas las medidas no farmacológicas que puedan ayudar a que la percepción del dolor sea menos intensa. No es objeto de esta presentación, porque podría ser una presentación por sí mismo, las medidas no farmacológicas. Me quiero centrar, como hice hace 10 años, en las farmacológicas. Así que, como veis, no tiene nada que ver en 10 años. La propuesta de escalera analgésica ha cambiado muchísimo. ¿Y por qué? Pues el tango dice eso de que 20 años no es nada. Entonces, bueno, pues yo pensaba que 10 años no es nada, pero parece que sí es algo en el contexto del manejo del dolor benigno
en situación de enfermedad renal avanzada. Todo esto ha pasado por la crisis de la sobredosis opioide que todos somos conscientes que está sucediendo en Estados Unidos. Desde luego, está claro que en parte hemos contribuido, yo el primero, a una cierta permisividad en la prescripción opioide en los años 90, en los 2000 y hasta en los 2010, en el contexto de dolor benigno. ¿Qué pasó? Pues simplemente que trasladamos nuestra experiencia, que había sido muy positiva en el manejo del dolor maligno, con la escalera analgésica de la OMS, se trasladó sin mayor crítica al dolor crónico benigno y pues se construyó un manejo muy opiocéntrico del dolor crónico benigno, que es una situación diferente claramente al dolor maligno en el contexto del cáncer avanzado. La situación en Estados Unidos, si la conocéis o habéis estado visitando recientemente, es dramática, es horroroso lo que han conseguido destruir a partes enteras de la sociedad norteamericana esta epidemia, sobre todo la generalización del uso del fentanilo por parte de los drogadictos. Y bueno, pues yo creo que hay que ver el empleo crónico de opioides para el manejo del dolor, ni como lo veíamos hace 10 años, que era prácticamente la panacea universal, todo el rato era proponer e estimular a que se usase el opioide como la solución para el dolor del enfermo, ni tampoco es la actitud que ahora predomina en Estados Unidos, que es verlo como un veneno a evitar y que no se debe de prescribir más que para el contexto de dolor maligno canceroso. Yo creo, ni una cosa ni la otra, el punto, como siempre, el equilibrio está en el medio y hay que evaluar el riesgo y el beneficio individual en cada paciente. Cuando se decide que hay que tratar con opioides, hay que tomar la decisión pensando en cada paciente en concreto y hay que seguirlo cuidadosamente. No es lo prescribo y me olvido del paciente. En vuestro caso no va a ser así porque os los veis con regularidad varias veces a la semana, con lo cual no os vais a olvidar de ellos. ¿Existe en la actualidad algún consenso o guía de práctica clínica de referencia universal? Pues siento deciros que 10 años después estáis igual. Es decir, yo no la he encontrado. Lo mismo si alguien me la encuentra, se lo agradezco, pero en lo que yo he revisado, pues no lo hay. Entonces, y así he definido, pues tenéis aquí 3 referencias que para mí son 3 modelos que se pueden seguir. Uno es el modelo canadiense, que es el modelo que tomamos en 2013 Alberto y yo, y por eso Alberto vino a mi despacho y me dijo, mira, en Canadá son los compañeros de paliativos los que ayudan a los nefrólogos a desarrollar guías y modelos de manejo del dolor, y por eso me implicó. Bueno, pues el modelo canadiense sigue sin novedad respecto a 2013. Sarah Davison, que es una nefróloga canadiense, sigue escribiendo mucho. Ahí tenéis una referencia de 2019. Prácticamente dice lo mismo que decía hace 10 años. No ha cambiado su actitud. Ella lo que propugna es que se usen sin miedo y que el problema del infradiagnóstico y el infratratamiento hay que solucionarlo con el uso de opioides. De hecho, el up-to-date de este tema, si vais a mirar up-to-date, está escrito por Sara. Hay un modelo que yo creo que es europeo. Colucci es un autor o autora italiana que ha escrito mucho en dolor y en este contexto y yo creo que es una posición ya más atemperada y cuidadosa, teniendo en cuenta la epidemia opioide de Estados Unidos, pero sin llegar a los extremos de los norteamericanos, puesto que no estamos percibiendo la epidemia al mismo nivel en Europa como allí. Y después, si queréis ver el modelo norteamericano, tenéis una referencia muy reciente de 2022 y que propugna clarísimamente la restricción en el empleo de opioides en los pacientes y os explican las técnicas que utilizan y cosas, por ejemplo, que nunca propondría yo aquí en España, como es buscar opioides en orina
con o sin consentimiento por parte del paciente. Pero bueno, es lo que os puedo dar. El primer escalón de la escala analgésica de 2023, ¿qué os propone? Pues os propone las mismas cosas que en 2013. Que uséis o paracetamol o que uséis metamizol o dipirona y que utilicéis antiinflamatorios no esteroideos tópicos con toda tranquilidad, porque ya hay estudios suficientes para decirnos que lo que imaginábamos es cierto, que nos da mucha tranquilidad. Y después que en los casos resistentes que no queráis pasar a utilizar opioides, o pues que podéis usar tranquilamente una combinación de paracetamol con metamizol. No me voy a meter en esta diapositiva, entonces os explico aquí exactamente cómo actúa el paracetamol a nivel básico, los efectos analgésicos y recordad que no tiene efecto antiinflamatorio y antipiréticos, los efectos secundarios, que básicamente es la hepatotoxicidad, las interacciones y la dosis mínima oral y dosis máxima oral y parenteral. Es para tener una chuleta. Lo mismo pasa con el metamizol. Tengo la advertencia de siempre con el metamizol. Yo he trabajado en Inglaterra, en Canadá y en Estados Unidos y nunca lo empleé porque ahí está totalmente descartado por la posibilidad de generar agranulocitosis. Debe ser algo racial porque mira que lo usamos aquí y yo he visto nada más que un caso en mi vida en España. Pero bueno, existe esa posibilidad y hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenéis todos los efectos secundarios, interacciones, etc. Recordar que su efecto analgésico tiene una parte muy eficaz de espasmolítico y musculatura lisa y por eso nos gusta tanto emplearlo en todos los tipos de cólicos, ya sea cólico biliar o cólico renal, etc. Dosis máximas y mínimas, interacciones, etc. ¿Qué pasa respecto a los antiinflamatorios no esteroideos tópicos? Bueno, pues que esto cuando empezamos a hablar en 2013 era una revisión reciente de la Cochrane, de un año antes, la que empezaba a sugerir que esto no era una tontería que contaban los ancianitos de que se ponían una crema de antiinflamatorio y que les dolía menos. Entonces, pues ya los metaanálisis, que no se puede pedir más de 2022, nos confirman que, por supuesto, que sí funciona. O sea, que claro que funciona. Lo único que hay que hacer es aplicar, por supuesto, la INE en la zona dolorida. Si lo aplicas lejos no tiene ningún sentido. La exposición sistémica va a ser mínima, es entre el 2 y el 3% de la dosis oral, y no hay que exceder la dosis diaria total corporal aprobada, que por ejemplo en el caso del diclofenaco gel al 1%, que se usa mucho, en muchas presentaciones es de 32 gramos, que es bastante. La analgesia que se consigue es la misma que con una INE oral y penetra perfectamente los tejidos que están debajo de donde se ha aplicado, con lo cual, salvo la irritación dérmica, yo creo que ventajas muchísimas y nos podemos ahorrar utilizar medicamentos más complejos simplemente con esto. Y la combinación de paracetamol con metamizol, bueno, esto, los que hayáis pasado por plantas de cirugía ya sabéis que es una combinación clínica habitual para el manejo del dolor postquirúrgico agudo, inmediato, y funciona y hay evidencia en la literatura también en medicina basada en la evidencia ya muy antigua de que la combinación es superior a cada uno de los dos fármacos individualmente. Bueno, no voy a ir ahora al punto 2 de la escalera, la dejo para un poquito más adelante porque es más complejo, que sería, el punto 2 sería si el dolor es neuropático, antes de plantearte opioides, utiliza adyuvantes de dolor neuropático. Eso lo dejamos para más adelante. Ahora me centro solamente en los opioides de elección. Si ya vas a tomar la decisión de que vas a poner un opioide, ¿cuáles son los opioides de elección en insuficiencia renal crónica avanzada? Pues siguen siendo los mismos que hace 10 años. Esto no ha cambiado. Son la buprenorfina transdérmica, el fentanilo transdérmico y la metadona. ¿Qué tienen en común todos ellos? Pues que son muy lipofílicos, no se pueden dializar, con lo cual
El hecho de la diálisis no significa alteraciones en el nivel plasmático y, por tanto, tampoco alteraciones en el nivel en líquido cefalorraquídeo. El enfermo no nota pérdida de su analgesia. Recordar que, como todo lo que es muy lipofílico, la farmacocinética va a ser tricompartimental, es decir, que importan la sangre, el líquido cefalorraquídeo, pero además los tejidos grasos donde se deposita el fármaco, y esto pues, puede tener variación si el paciente está muy caquético. Las interacciones farmacológicas con estos fármacos hay que tener siempre en cuenta, incluido el síndrome serotoninérgico, y como los que voy a recomendar son parches, pues cuidado con las típicas sobredosis inesperadas. En verano, siempre, todos los veranos, algún paciente mío tiene algún susto porque absorbe, porque se calienta el parche con la temperatura excesiva de la calle, se calienta el parche demasiado y entonces en vez de dar tantos microgramos hora daba el doble o el triple y el paciente pues, puede tener pequeña sobredosis. También puede pasar porque el paciente tenga fiebre y pues cuando cambiéis parches, recordar que aunque retires un parche, sigue habiendo depósito graso, está ahí en el tejido subcutáneo y durante 12 o 18 horas todavía se sigue liberando. ¿Cuál es mi recomendación? Pues mi recomendación es que os hagáis muy amigos de... Ya lo tenía muy claro en 2013, ahora lo tengo todavía más claro en 2023. Haceros amigas y amigos de la buprenorfina transdérmica, que para mí es el opioide de elección, no tengo ninguna duda. Me da igual que sea agonista, parcial, antagonista, porque si estás usando el parche en las dosis que se recomiendan, que es no pasarse de 2 parches de 70 microgramos hora, pues en realidad el perfil va a ser muy similar al de la morfina y prácticamente puedes hacer rotaciones opioides sin que el hecho de que sea un antagonista signifique ningún problema. En el fondo es muy fácil de manejar, tiene todas las ventajas de este grupo en cuanto a metabolismo. Lo siento, es hepático, eso sí, entonces, y tienes hiporcitocromo oxidasa, con lo cual ahora veremos, hay que tener cuidado con las interacciones. Pero lo demás son ventajas. La ventaja es que, lo que hemos dicho, no tiene problemas de insuficiencia renal y tiene muchas ventajas respecto de efectos secundarios que estamos empezando a ver en enfermos que tenemos mucho tiempo con opioides, porque la gente sobrevive ahora mucho al cáncer y se pasa mucha parte de su vida con tratamientos opioides. Primero, que no tienen espasmo de vía biliar, lo cual es una ventaja. Produce claramente menos hipogonadismo opioide y menos insuficiencia suprarrenal opioide, que son las dos endocrinopatías típicas de uso por opioide. Hay menos inmunosupresión opioide, al menos in vitro, con lo cual pues, los enfermos están mejor de sus defensas. No prolonga el QTc, eso sí, no tiene efecto antitusivo, es decir, si que vais a querer intentar quitar dolor y tos o dolor y ahogo, no, esto solamente quita dolor. Interacciones farmacológicas, las que os podéis esperar con los inhibidores e inductores de CYP3A4, que siempre hay que tener cuidado. ¿Y cómo se titula esto? Pues la dosis más pequeña, que sería la dosis más pequeña posible, es coger el parche más chiquitito, que es el de 35 microgramos hora, y cortarlo y poner nada más que un cuarto de parche. Eso equivale a 15 miligramos de morfina oral diaria, que es una dosis muy chiquitina. La dosis máxima de tercer escalón pues serían 2 parches de 70, que son unos 240. Problemas prácticos, pues en realidad solamente hay uno que yo haya visto, que es la dermatitis local por irritación con el parche, que es muy frecuente. Hay 2 tipos de parches, uno que es como si fuese una tirita de plástico, el nombre comercial es Feliben, y hay otro que es como si fuese un esparadrapo de tela, que se llama Transtec. Y lo que yo hago es cambiar uno por otro y generalmente cambias entre las 2 formulaciones y la cosa se resuelve. Si no se resuelve hay 2 opciones. Una, poner una pequeña película de esteroide tópico antes de aplicar el parche,
que eso, cuidado, porque las familias y los pacientes a veces ponen el parche directamente, nada más poner el esteroide, claro, no se pega. Cuando se reabsorba el esteroide, pues se coloca. Y una que acabo de descubrir recientemente con un paciente que tiene una ostomía, que se lo ha resuelto la enfermedad de ostomía dándole el mismo spray de barrera que utiliza para la protección de la piel periostómica. Entonces, con ese spray, pues aplicado en la zona que después va a recibir el parche de buprenorfina, pues no hay ningún problema. O sea que siempre aprendiendo de los compañeros. Aquí tenéis preparados comerciales, ventajas que aparte del parche de buprenorfina tenéis buprenorfina parenteral, si en algún momento queréis utilizarla para procedimientos durante la hemodiálisis o lo que queráis, o si tenéis también buprenorfina sublingual, que la podéis utilizar como dosis de rescate para momentos de picos de dolor irruptivo. El comprimido es único, no hay más que 0,2 miligramos, sublingual, y entonces, pues bueno, pues 0,2 miligramos equivalen a 15 miligramos de morfina oral, con lo cual, si le dais medio comprimido y el paciente está con un parche de 35, por ejemplo, que sería el parche pequeño, medio comprimido es un rescate excelente para esa cantidad. Y un comprimido entero pues puede ser un rescate excelente para un parche de 70, que es el doble. Vais a tener muy poco riesgo de conductas aberrantes, de dependencia persistente compleja, no me meto en esto. Todo esto son problemas que están apareciendo en el uso continuado de opioides y que yo tengo que manejar en mi consulta, porque los pacientes cuando usan el opioide mucho tiempo no se ponen como en la situación americana, pero la cosa se lía. Recordar una cosa, este opioide no necesita receta de estupefacientes. O sea, la buprenorfina tiene tan escasísimo riesgo de adicción que no precisa de receta de estupefacientes, no se considera un estupefaciente. A mí se me ha enganchado algún paciente con bupre, os lo digo, pero es cosas muy raras y muy excepcionales y pacientes muy especiales. Yo creo, honestamente, que es el fármaco más seguro que tenéis y el que tenéis que utilizar de elección siempre. Bueno, y si eso no funciona, pues el que estamos utilizando ahora casi siempre, porque se ha convertido en el de primera elección y yo creo que es erróneo. Debería ser el de segunda elección, que es el fentanilo transdérmico. Este tiene efectos secundarios opioides mucho más típicos que el otro. Ventajas, bueno, pues que si quieres quitar la tos y quieres aliviar la disnea, este lo hace, el anterior no. Problemas, interacciones farmacológicas, las mismas que el otro, pero además síndrome serotoninérgico. Con síndrome serotoninérgico, como tengas la desgracia de que el paciente esté tomando algún ISRS, o sea, algún antidepresivo de nueva generación. Pero es que también lo hace él solo. Yo he tenido pacientes con síndromes descarados serotoninérgicos exclusivamente con parches de fentanilo, nada más. Y no es o consumo de pomelo. La dosis mínima sería medio parche de 12, que vuelve a ser el 15 miligramos de morfina oral diaria, y la dosis máxima, es cierto, no hay techo analgésico. Bueno, con los agonistas puros no hay techo analgésico y se puede llegar hasta donde se quiera. El techo es la toxicidad. Sí, deciros dos cosas. No uséis los fentanilos rápidos de rescate para el parche de fentanilo, son enormemente adictivos y son la causa de la mayor parte de los problemas de adicción que vemos en consultas como la mía. Y no empleéis el fentanilo parenteral como rescate, porque produce el mismo problema. Esto necesita receta de estupefacientes y esto tiene, en lo contrario del otro parche, este produce mucha dependencia y mucho riesgo de conductas aberrantes. O sea, en el uso prolongado, el fentanilo nos ha enseñado en Estados Unidos, desgraciadamente, que es muy peligroso. La metadona, conclusión, no la uséis. Dedicaba muchísimo tiempo de las diapositivas de 2013 a explicarlo. No la uséis, es para situaciones muy complejas, necesitáis un especialista
en su manejo. Y no todo el mundo lo sabe manejar, tiene hábito en ello. Y si tenéis al alcance unos cuidados paliativos que lo sepan hacer, pues pedírselo a ellos. Si es la unidad del dolor a quien lo sabe hacer, pues a la unidad del dolor. Pero la metadona, olvidaros de ella porque no es para vuestra situación. ¿Se siguen prescribiendo opioides que no se deberían prescribir? Pues sí, son todos los demás. ¿Por qué? Porque son lo contrario a lo que deberían ser. Son hidrofílicos, son dializables, tienen metabolitos tóxicos, tienen riesgo de toxicidad opioide grave. Entonces, yo lo que os recomiendo es que el paciente venga con el opioide que venga, que se lo cambiéis o a buprenorfina, preferentemente, o a fentanilo transdérmico. Esto desde el punto de vista de medicina. Desde el punto de vista de enfermería, pues como hablábamos hace 10 años, el dolor sigue siendo el quinto signo vital. La importancia de distinguir la intensidad del dolor de la capacidad funcional que le permite al enfermo es un aspecto muy importante y que enfermería está idealmente ubicada porque están al lado de los enfermos mientras se dializan para percibirlo. Veo que además aquí hay hasta artículos interesantes sobre cómo hacer ejercicios en diálisis. Pues, ¿qué más voy a decir? El papel de la enfermería de hemodiálisis, que es una enfermera que generalmente suele estar ahí y que es conocida, pues es la ideal para ubicar, para evaluar el dolor y monitorizar el tratamiento e informar al médico responsable. O sea que, aunque no le dedico más que una diapositiva, no estoy diciendo que no sea un papel fundamental para que este manejo farmacológico funcione. Bueno, ¿cómo se titulan los opioides? Pues despacito. Entonces, como estoy hablando de parches, ir despacio, no se puede ir rápido, pero eso es para nota y para unidades de paliativos con paciente ingresado. En vuestra situación, intervalos mínimos de 72 horas antes de cambiarlo. Recordar que algún paciente es metabolizador rápido y os vais a encontrar que os va a decir que tiene fallo de final de dosis. El tercer día, al tercer día de llevar puesto un parche, va a notar claramente que pierde analgesia. Eso se resuelve no aumentando la dosis, sino pautando la bupre o el fentanilo transdérmico cada 48. Y cuidado en las subidas, entonces cuando la distancia entre parches es excesiva. Por ejemplo, si queréis pasar los parches comerciales a veces no están bien comercializados. El fentanilo transdérmico hay de 12 y el siguiente es de 25. Si pasáis de 12 a 25, le habéis hecho una subida de un 100% de la dosis diaria total y hay muchos pacientes que no la toleran. A veces no es ninguna tontería pasar por en medio y es ponerle un parche de 12 y medio parche de 12. Entonces, como se pueden cortar, por cierto, si vais a cortar buprenorfina no hay ningún problema. Si vais a cortar fentanilo transdérmico, por favor utilizar los fentanilos de calidad, Fendivia, Durogesic, todos los que tienen presentación Matrix, porque los fentanilos baratos chinos no creo yo que nos estén dando unas opciones estables. O sea que mejor iros a las formulaciones buenas y ya está. La dosis de rescate, bueno, haced lo que queráis. Ya estáis rescatando todos los días por temas procedimentales. El dolor irruptivo es un concepto que en realidad, que yo sepa, no está demostrado en dolor benigno, con la misma... no está tan fehacientemente demostrado como en dolor maligno. Es otro tema que se ha trasladado desde dolor maligno a benigno. Y el riesgo es, sobre todo, que los fentanilos rápidos que se han diseñado para el dolor irruptivo oncológico se empleen fuera de indicación autorizada. Yo no lo recomiendo porque además ha habido casos de compañeros que pre-COVID han recibido inspecciones desde la autoridad sanitaria española y han tenido problemas serios para mantener empleo y sueldo y justificar el empleo de estos fármacos. Iros a la ficha técnica, los fentanilos rápidos solamente son para pacientes que tienen dolor oncológico y están con dosis estables de opioides.
La rotación opioide es lo que vais a tener que hacer para pasar lo que tenga el paciente a buprenorfina transdérmica o fentanilo transdérmico. Solamente deciros que sigue habiendo evidencia de que las tablas de equipotencia y los ratios de conversión son muy poco homogéneos en la literatura y que puede haber diferencias tremendas, con lo cual, aunque sea paradójico, yo os propongo las mismas recomendaciones de rotación que hice en la primera serie de diapositivas en 2013, porque las hizo la Asociación Europea de Cuidados Paliativos. Para mí siguen siendo las más válidas que se han publicado hasta la fecha. Una forma muy facilona de recordar los opioides que os importan es que 60 miligramos de morfina oral es un parche de fentanilo transdérmico de 25 o un parche de buprenorfina transdérmica de 35. Y partiendo de eso se puede hacer muchos cálculos, ir para adelante, para atrás y recalcular. Si no queréis calcularlo así, que en la tabla anterior es miligramo a miligramo, también se puede hacer por equipotencia. Aquí simplemente hay que recordar que es distinto, es decir, si la morfina parenteral es 2 veces más potente que la morfina oral, es que necesitas la mitad de dosis, y si es 3 veces intravenoso más potente, es que necesitas la tercera parte. Bueno, esto es lo mismo, dicho de otra manera y con más fármacos, entonces, por si tenéis que hacer conversiones. Y después recordaros que si os metéis a tratar, como dije la primera vez, pacientes con opioides, pues vais a tener toxicidades. La más peligrosa es la neurointoxicación opioide. La neurointoxicación opioide puede llegar al delirium, a las convulsiones. ¿Cómo se trata? Pues reduciendo la dosis de opioide. Entonces, en general, esto es todo un tema ahora tremendo de discusión y de la literatura, porque ahora que hemos decidido que hay que reducir opioides, pues no nos ponemos de acuerdo ni sabemos exactamente cómo hay que hacerlo. Pero bueno, sería un 10% de la dosis diaria total. Si haces eso, generalmente no van a entrar en síndrome de abstinencia. En otros casos hay que hacer hidratación y tenéis posibilidades de tratamiento sintomático, como os pongo aquí. También podéis encontraros con náuseas o vómitos, con estreñimiento, en boca seca, espasmo de vía biliar, retención aguda urinaria, como si hubieseis puesto a un paciente con una epidural. Esto se trata con alfabloqueantes, que siempre sorprende en las farmacias que pongamos alfabloqueantes a mujeres, pero funciona muy bien. Y tenéis tratamiento de prurito, el hipogonadismo, la insuficiencia suprarrenal, la inmunosupresión y la depresión respiratoria. Y en última instancia, ¿por qué ha cambiado todo esto tanto? Pues porque entre el 8 y el 12%, o sea, redondeando, el 10% de los pacientes que pongáis opioides van a tener problemas de tipo conducta aberrante, adicción, dependencia. Esto es así, y si cuantos más pacientes tratéis, más riesgo tenéis. Hay una parte que es de prevención activa, que es excluir pacientes de alto riesgo, pues lo típico es un varón joven con antecedentes de adicción a algo. Eso es una forma de, pues oye, mira, no me voy a meter a ponerle opioides a este paciente. El segundo aspecto es estar encima del paciente y si aparece el problema, pues tenéis que enviar al paciente con su conducta adictiva o aberrante a profesionales con alta experiencia, igual que el tema de la metadona. Aquí tenéis dos opciones, o los mandáis a un CAT, que el problema el problema que tiene el CAT es que os va a quitar la adicción y la dependencia, pero el paciente... ¿Qué ha pasado algo? No, está bien todo. No, yo no veo... ¿La presentación no pasa? Es que no veo... Un segundo, No sé qué ha pasado. Lo siento.
Ya está. Bueno, perdonar y gracias, David, por el rescate. Esto está visto que se tenía que estropear. Bueno, los analgésicos muy rápidamente de dolor neuropático, recordaros que podéis utilizar la lidocaína tópica o la crema EMLA. Esto no va a tener, no hay estudios en ERCA, pero probablemente es muy seguro porque no hay absorción sistémica y os permite un dolor neuropático periférico localizado por resolverlo sin tener que meteros en más problemas. Si necesitáis pasar a algo más, pues utilizar primero gabapentinoides, el que prefiráis. Está perfectamente recogido en ficha técnica cómo ajustar la dosis de gabapentina y de pregabalina en situación de insuficiencia renal crónica avanzada y hemodiálisis, y entonces pues es muy fácil. Y si tenéis que utilizar un antidepresivo, pues no hay más que dos opciones: una amitriptilina, que no hay que ajustar la dosis en ERCA, pero bueno, pues tiene el inconveniente de que solamente un tercio de los enfermos van a beneficiarse y un tercio se va a poner tóxico, pero es antigua y tiene sus ventajas a pesar de sus efectos secundarios anticolinérgicos y cardiovasculares. Si queréis iros a algo moderno, pues realmente lo único que podemos usar es la venlafaxina, porque está estudiado en ficha técnica cómo reducir la dosis con aclaramientos de creatinina bajos, y porque es prima hermana de la duloxetina, que es la que deberíamos usar. Pero recordaros que si la vais a utilizar para dolor es fuera de indicación. Esta es la escalera analgésica que os propongo. Primero empezáis con la lidocaína tópica. Segundo, si no funciona esto, pues un anticonvulsivante, un gabapentinoide o un antidepresivo. Tercero, terapia doble, que es gabapentinoide y venlafaxina. Y cuarto, terapia triple, que es, si no funciona, pues hay que poner gabapentinoide, venlafaxina y buprenorfina transdérmica. Y así, yo creo que con esto controláis todos. Otros síntomas relacionados en el caso están los náuseas y vómitos urémicos. Deciros que, como siempre, el haloperidol tiene una enorme cantidad de ventajas en este contexto, lo usamos mucho. Y daros las gracias y recordar nuevamente a nuestro querido amigo Alberto Tejedor. Y esto es todo lo que quería contaros. Muchas gracias.